Muy buenas tardes, un programa más de Los Almorzantes en este almuerzo picante. Hoy, 1 de junio de 2020, ya estamos en la fase que se ha empezado a conocer de la recuperación o del retorno a la nueva normalidad. Y bueno, vamos a hablar de este tema, de otros asuntos relacionados como la gira presidencial y un tema internacional importante. Y por eso hoy nos acompaña, entre otros, nuestro amigo internacionalista Carlos Gómez Bermejo. ¿Cómo estás, Carlitos? Qué gusto saludarte. Todo Y por bien, supuesto, maestro. nuestros invitados de siempre y compañeros, colegas, nuestro distinguido doctor Vivienda, Oscar Ruiz Vargas, bienvenido, hermanito. Y por Gracias, profe. supuesto, nuestro distinguido compañero antropólogo. Por cierto, hoy es Día del Sociólogo, mi querido Sí, amigo. eso dicen. Muchas Eso dicen. felicidades, Felicidades, y buen sigue. el A buen sus Siki. órdenes. Felicidades, Y felicidades, maestro Lara. gracias. Y que, Muchas bueno, pues gracias, él es Oscar. el anfitrión y nuestro coordinador, por eso usa esos audífonos que usted le ve tan especiales, tan particulares, como los de Profesionales. aquel 24 horas de ¿cómo estás, Laurita? Así, usted ya lo tiene y me parece impresionante que lo tengamos. Es el que más festejos ha acumulado hasta ahora, ¿eh? Sí, cumpleaños, días, día del antropólogo, No, día man. del día del marihuana. Fue el día que No. hubo más contagios. No, qué feo. Día del músico. Día del Exacto. músico, ese es muy Que no se bueno. puede salir, Del que no se michoacano puede del salir, exterior, del no se michoacano puede del tocar. exterior, que es Allende el Bravo, exacto. muy bien. A Pues sus ya que órdenes, hemos hecho señor. las presentaciones y que estamos en este espacio donde hacemos reflexión, pero también conversamos, tratamos de hacerlo de la mejor manera, animados. Y pues vamos a empezar, si te parece bien, Sigi, con esta muestra de cómo van evolucionando las gráficas que tenemos y enseguida comentamos pues las reacciones de los ciudadanos que han tenido respecto a este inicio del retorno a la nueva normalidad. Adelante, mi querido Sigi. Muy bien, pues muy rápido, maestro Lara, porque pues tenemos la agenda cargadita, ¿no? Nada más voy a presentar esta única gráfica. Es un comparativo entre el avance de solamente de activos. Los activos son los contagios, los que presentan síntomas en los últimos 14 días. Dicho de otra manera, los que son susceptibles de llevar algún tipo de tratamiento, ya sea en casa o sea hospitalizado. Hospitalizado puede ser estable, puede ser grave o intubado, cualquiera de esos niveles. Todos ellos están integrados dentro de estos niveles, divididos por Ciudad de México, Nacional y la relación que guardan entre ellos. Y aquí ya tenemos algún avance. Esta es la evolución. La línea rosa tiene que ver con las cifras de activos de la Ciudad de México. Las barras moradas tienen que ver con los activos en el nivel nacional y la línea verde tiene que ver con la relación que hay entre uno y otro. Y como verán, lo más relevante de este análisis, de este pequeño gráfico, pues, es que la línea verde se va desplazando consistentemente hacia abajo. Dicho de otra manera, que la relación entre los activos en la Ciudad de México cada vez es menor con respecto al nacional. Puede representar varias cosas y hay que estar atentos a las cifras y números que se van moviendo día a día, que se están presentando, porque esto no descansa. Y puede ser que otros estados van entrando, ¿no? Caso de, por ejemplo, pues Sinaloa, Baja California han mantenido un nivel bastante complicado. Tabasco con un comportamiento extrañísimo, de repente tiene una curva de ascendencia muy agresiva, de repente se para, cae y vuelve a tener contagio. Creo que eso es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Los riesgos del recontagio, de los rebrotes. Tabasco ha sido un claro ejemplo de ello y pues no se tiene muy claro, ¿no? ¿Qué puede pasar y cómo puede evolucionar? Quintana Roo de repente también se lanza hacia arriba muy fuerte, hay muchos contagios, seguramente por el turismo internacional, el contacto internacional que tiene este paradisíaco lugar, y luego vienen descollando algunos que vienen atrasados en la epidemia, como el caso de Nuevo León y Jalisco, que ha dicho el subsecretario López Gatell, pues les falta muchísimo. Oscar mencionaba la sesión pasada, parece muy acertadamente, la Ciudad de México empieza primero, y claro, es de esperarse que la Ciudad de México sea la primera que comience a declinar la curva,
y aquí parece que ya lo dijo el subsecretario López-Gatell anoche, tenemos indicios ya tímidos, pero indicios de que puede estar dándose la inflexión de la curva, pero en otros estados todavía va a tardar y esta gráfica puede dar fe, me parece, de esa hipótesis, ¿no? Porque sí pueden ver, el nacional continúa creciendo, o sea, quiere decir que otros estados van creciendo, mientras que el de la Ciudad de México se mantiene muy estable, está casi plano. Eso es lo que tiene que ver con las cifras de hoy. Mañana, el miércoles, les daremos más avances después de que ya veamos resultados de qué sucedió después del regreso a la sana distancia. Amigos, Ulises, Oscar, Carlos. Muchas gracias. Pues yo les pediría, hay unas fotos que te mandé, mi querido Sigi, ojalá las puedas compartir. Con gusto. Porque pues hay una impresión de que cuando dijeron ya estamos en la nueva etapa, algunos no escucharon que no significaba el regreso a esta nueva normalidad, sin una normalidad como la que vivíamos, sino a una nueva que reclama y requiere además de mantener los cuidados. Ahora que las veamos, pero hay que decirlo, parece que hay hubo una fase en donde no lo escucharon. ¿Qué puedes comentar al respecto, mi querido Oscar? Porque parece que sí salió más gente y no cuidó las formas a pesar de haberlo señalado. Sí, al parecer está en el imaginario colectivo ya implementada la idea de que hoy se vuelve la normalidad, sin embargo no es así. Nuevamente tenemos que recordar que continuamos en el semáforo rojo, que únicamente se está reiniciando actividad para estos sectores esenciales que ya se había comentado en un programa original, primero por parte del gobierno federal, el día sábado por parte de la jefa de gobierno, y recuerden que el viernes tuvimos la premisa con Fadlalá Cabani, el secretario de Desarrollo Económico, quien nos comentó qué sectores iban a realizar. Miren, ahí está la foto del metro, miren, ven esta estación. No, hombre. La gente, qué bárbaro. Está impresionante, impresionante. Y estos sectores que regresan el día de hoy únicamente son, recordemos, el de la construcción, el de la minería, el de armado de automóviles o de autopartes, y se adhieren otros 3 elementos adicionales, 3 sectores, que es el de la cerveza, el de la venta de bicicletas y el de la cadena de producción. La cadena de producción es bastante vasta, pero esto no implica que volvamos a la normalidad. Esto es brutal lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? La gente ya parece que está iniciando actividades de manera regular y esto nos puede generar una complicación real en el estado de salud de la población de la Ciudad de México y la zona metropolitana, por supuesto. Entonces, creo que hace falta publicitar más esta situación, esta dinámica. No hay condiciones todavía para regresar en este entorno, bajo esta situación que estamos viendo en pantalla, y tendremos que esperar. Justamente se anunció que algunas de las áreas de la administración pública que están por regresar, ya que son fundamentales para la operación de la ciudad el día de hoy, tendrá que tomar ciertas previsiones, entre ellos la toma de lecturas de temperatura, por una parte, el uso de gel antibacterial al 70% cuando menos, puede ser al 80, al 90%, también un diagnóstico de síntomas que tendrán que llevar a través de coordinadores de cada una de las áreas. ¿Sí, Ulises? Sí, no, decía, por supuesto, estaba viendo los señalamientos que nos está marcando en la imagen Sigi, ¿no? En el primer plano hay una persona que ni siquiera trae, que está de espaldas, pero no trae cubrebocas. Claro. Y por supuesto tendríamos que irlo viendo. No sé si quisieras agregar algo más, Oscar, y claro, ahí vemos, para darle la palabra a Carlos. Ya con esto termino rápidamente. Ahí vemos que una persona usa barbiquejo en vez de cubrebocas, ¿no? Esto no puede ser posible. Mucha gente agarrándose, pues, la parte de la cara, etcétera. Y también muchas de las personas que van a regresar a las actividades dentro de los protocolos en todos los sectores que reinician, se está solicitando que obviamente se corten el bigote, la barba, y que no lleven ni corbatas, ni chalinas, ni por eso no salgo. Por eso ni no salgo. Cualquier tipo de joyería, ¿no? Este grupo de trabajo no va a poder salir, muchachos, si sigue con esas recomendaciones. Iba el trabajo a distancia, señor, la conexión electrónica. Pero mira, la ventaja es que se quita rápido, ¿no? Y vuelve a crecer. No, ¿cuál vuelve a crecer? Esta es mi barba de los 40 y tantos días de cuarentena, o sea, soy lampiño, o sea, tampoco es de que... Esa barba es de tus 40 y tantos años de vida, Carlos. Tampoco es de que salga tan fácil, chavos, o sea, espérense, mi trabajo me costó.
Bueno, y Ya que nada, estás en el uso, sí. comentar que obviamente la Ciudad de México convida una de las plataformas más intensas de dinámica económica y laboral, y esto genera implicaciones de mayor envergadura a nivel nacional. Entonces se tiene que tomar de común acuerdo también perfiles de medidas con toda la zona metropolitana y los estados que son conurbados, que son vecinos, para tener un mayor impacto en esta parte. El gobierno creo que lo está manejando de una manera adecuada. Sin embargo, la ciudadanía creo que la que no está escuchando el mensaje de manera oportuna, adecuada, eficiente, con el alcance que tiene que ser. Ulises. Gracias. Pues Carlos, tu opinión, amigo, ¿cómo la ves? Vamos, coincido parcialmente en de que sí, vamos, es obvio de que hay más gente en la calle, se abrieron estos sectores, pero hay que recordar que hay sectores que no han parado, que nunca pararon, vamos. Entonces, se añade, se adiciona a la movilidad en la ciudad estos sectores que abrieron a partir de hoy. Semánticamente hablando, posiblemente también ahí origina un tanto la confusión, ¿no? Nueva normalidad. Cuando dice normalidad, la gente cree que va a poder seguir haciendo lo mismo que hacía anteriormente antes de encerrarse en sus casas. Sí, y es en este sentido en donde los términos tal vez se hayan prestado tal a confusión, aparte de que somos un país que no entiende lo que lee y que no entiende lo que le dicen, pues bueno, pues más peor, ¿no? En ese sentido, entonces, es de que vamos, no se puede hablar de una nueva normalidad. Qué bueno o no se debería de hablar ni siquiera de la palabra normalidad. Tenemos que regresar a algo distinto. Vamos, en ese sentido me uno a las propuestas a de que lo que venía pasando, lo normal es lo que nos orilló a tener estas complicaciones, a esta crisis de salud, climática, etcétera. Si tenemos que regresar a algo distinto, a nuevas formas de convivencia, nuevas formas de organizar, nuevas formas de consumo, nuevas formas de convivir en sociedad. Si regresamos a lo mismo, yo creo que no aprendimos nada de esta crisis. Y en este sentido es de que, vamos, tendrá que haber un esfuerzo mayor por clarificar qué se entiende a este regreso a las actividades. Nosotros lo entendemos, ¿por qué? Porque tenemos un programa cada 2 o 3 días, analizamos los datos y tratamos de digerirlos, desmenuzarlos, de hacerlos los más afables y más entendibles a nuestros internet escuchas. Sin embargo, vamos, tenemos también como responsables redoblar estos esfuerzos porque, vamos, la gente no está entendiendo a qué se debe que no de se ha acabado el riesgo. Exactamente, ese sería mi punto de vista. Y en defensa de aquellos, vamos, había gente que si no salía no comía esa semana, ¿no? Y vamos, los trabajos precarizados y que no tienen la facilidad que tienen muchos otros de tener un trabajo asalariado, tener en ese sentido la certidumbre de seguir teniendo el ingreso, también esa gente tenía que salir sí o sí, si no ya la situación era insostenible para Muy ellos bien. y sus familias, ¿no? Muchas gracias. Sí, si quisieras aportar, vi que señalaste claramente que tampoco se guarda la sana distancia ni tampoco hacen lo necesario para cubrirse la boca. ¿Qué ves? Pues evidentemente, de manera muy clara y en las imágenes, que la gente no tiene ni 1.5 metros, por supuesto, aunque tiene razón Carlos. Hay gente que no puede dejar de salir, hay gente que no ha dejado de salir. Aún así, la gente, toda la gente que no había salido, aún así estábamos en el 60, llegamos hasta el 80% de la detención de la movilidad. Así que sí, no es pretexto. No creo que sea por ahí la cosa. Sí hay muchas tendencias en redes sociales, en la opinología, ¿no? Así de repente, pues es que es imposible, pero aún con eso no demerita que la gente no pueda guardar en las escaleras del metro, el 1.5 metros, a los lados y entre ellos. Y eso sucede en un montón de lados, supongo que ya lo habrán visto, ¿no? Cuando van al banco, bueno, en el banco pues porque están muy claras las señalizaciones y son muy estrictos, ¿no? Porque pues no se pueden dar el lujo de permitirse cerrar sus establecimientos. Pero en el caso de los lugares que tienen menos, ¿cómo diríamos? Autoridad institucional, las tienditas de barrio, por ejemplo, y también, bueno, donde se dan
pues más aglomeraciones de repente, sí las medidas son más complicadas. Entonces, va a terminar siendo desgraciadamente el sector de población más perjudicado. Deberíamos de ver, qué bueno que estamos haciendo este esfuerzo, como bien lo dijo Carlos, pues tratamos de hacer la traducción de las cosas de la mejor manera en todos los lenguajes culturales posibles y pues no se ponga no use la hamaca de papada, por favor. No sirve de nada, no se saque la chilindrina, ¿no? No se ponga, ya lo dijo el subsecretario, no, si va a estar quitándoselo y poniéndoselo y se va a estar agarrando la cara, ya me dio comezón, no se lo ponga. Es lo mismo que si no lo trajera, ¿sí? No, es peor, es peor. Es peor porque vas agarrándote de los tubos, se estornudan, se agarran, te agarras el cualquier y vuelven color. a agarrar. Cualquier color como los que dices ahí, exacto, ¿no? Y la inoculación es, pues, como si fuera una víbora de cascabel, ¿no? Digamos no a la hamaca de papada, por favor. Pues además creo que sí me escuchan. Sí, adelante. Sí, claro. Que además de esto tendrá que pasar un poco lo que ocurrió en la central de abasto. Si ustedes recuerdan, a pesar de las recomendaciones, fue necesario colocar un dispositivo de jóvenes que estuvieron señalándole a las personas que en los pasillos se colocaran el cubrebocas, que se utilizara el gel, que hicieran lo necesario para evitar que se estuvieran aglomerando, hacer filas, mantenerse en contacto. Creo que todavía vamos a tener que buscar algunos voluntarios o un voluntariado, o tal vez gente que esté trabajando, porque en el imaginario, como bien ya comentan ustedes, sigue habiendo una percepción de que si ya dijeron que era normalización, pues todos a la calle, a hacer las cosas comunes, etcétera, y creo que va a tener que hacerse un esfuerzo. La jefa de gobierno no hizo ningún anuncio al respecto el día de hoy, aunque hizo la alusión a que sí hay una disminución, como nos explicaba Sigi, notable, ya no hay una ocupación tan severa de las camas, ni un número de contagios que estén pasando a intubación, pero tampoco quiere decir, como ya lo hemos comentado, que la situación está terminada, cerrada y que podemos pasar un nuevo capítulo, aún no. Y en ese sentido, pues, pediría que pasáramos al siguiente punto de reflexión. El día viernes iniciaron las giras nacionales del presidente de la República y también algunos aprovecharon en este sentido para la crítica, para decir cuándo se estaba gastando, para moverlo, pero también hubo quienes decidieron hacer ya en oposición presencia y convocar a una movilización en contra del presidente. ¿Qué opinión les merece? ¿Sigue habiendo este tipo de intentona, dirían algunos, de golpe de Estado blando, otros de que hablan de ya una desobediencia civil, cuando en realidad, pues la verdad, sea de paso, pues no lograron convocar, sino a mostrar quiénes son los que realmente estaban en oposición y traían dispuestos a marchar, pero en vehículos, muchos de ellos de alto costo, ¿no? De marcas vistosas en diferentes partes de la ciudad. Oscar, por favor, tu opinión. Pues de nueva cuenta vemos la polarización que se ha generado por algunos grupos, básicamente. Y dentro de estos grupos, pues tenemos que comentar algunas personas, empresarios, comunicadores, y que quieren llevar la batuta en este contexto. Y lo que es preocupante, Ulises, sí, Carlos, es la falta de tolerancia a este gobierno. Parece que no les ha caído bien porque en efecto se ha cerrado la llave de manera contundente para que muchos grupos y personas recibieran beneficios o estuvieran viviendo del erario público con prebendas y altos rendimientos en utilidades, en mercadeo, en comercio, en situaciones que les eran favorables. Ahora, como ya no la tienen a su disposición, creo que se ha incrementado de manera fabulosa pues obviamente la animadversión, el mal ánimo hacia el gobierno federal. Y me parece una pifia el asunto de la movilización el fin de semana, como bien lo señalas, en vehículos de gran calado en el aspecto económico, realmente pocos, un semblante de algunas imágenes que señalaban un corte entre lo que era la Torre de Petróleos y básicamente el primer plano hacia el Auditorio Nacional, pero maximizando esta movilización, lo cual pues, se me hace completamente ridículo, fuera de lugar,
y que sobre todo afecta una situación de dinámica de mejoramiento del estatus o de la posición del país en el manejo de una crisis como es la pandemia del COVID, del SARS-2 COVID, y que no abona en nada absolutamente, ¿no? Entonces, nuevamente estamos en una contraposición, viendo esta desafortunada manejo y acciones de algunos sectores de la población, pequeños. También hay que decir, ¿pero qué crees? Que está llegando a niveles ya quisiera decir que es de desesperación, pero también de grosería. Hay por ahí ya difundiéndose estas imágenes donde no hacen otra cosa que ofender, decir que es el peor presidente, ya pasaron de la broma a la agresión directa, a la diatriba, ya se les escucha señalando es el peor, el más tonto, el más estúpido, ¿no? Hay autores y actores, ¿no? Aguilar Camín en una conferencia en el Instituto Patria, otros. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Cómo lo visualizas, Sigi? ¿Tú consideras que este tipo de acciones se están poniendo realmente a una situación de no solamente polarizar, sino personalizar y hacer que todo el año recaiga en un individuo como estrategia? Ulises, yo creo esencialmente que se trata de política, efectivamente, es en el amplio sentido de la palabra. Primero, te voy a referirme a las palabras que utilizó el presidente ya hace un rato, y me parece además, lo voy a decir con cuidado, me parece que sin darle ninguna carga ideológica o de afinidad o de contrariedad, la oposición está moralmente derrotada, es una oposición moralmente derrotada. Creo que lo dijo genuinamente preocupado. Si un país no tiene una oposición fuerte, los contrapesos se pueden trastocar y pueden generarse este tipo de problemas que rayan efectivamente en la grosería, en lo politización, pero politización de la Pero chafa, de la chafa. grilla No, burdo, de la más chafa. asquerosamente burdo. Una oposición fuerte tiene fuerza, tiene representación en las cámaras, tiene representación en los diferentes grupos, tiene inteligencia y tiene seguridad de lo que puede hacer y por lo tanto tiene propuesta y genera contrapesos para quien se mantiene en el poder. Así fue diseñado, a lo mejor retomará esto nuestro internacionólogo un poco más adelante, así fue generado, por ejemplo, los sistemas políticos europeos. El caso del Parlamento de la Unión Europea fue definido en este sentido, pero también las democracias occidentales de Europa están en este sentido. Los contrapesos, los checks and controls, eminentemente republicanos. Esto que mantiene la representación de las minorías también en un nivel que les corresponde. Pero aquí, en serio, o sea, los Héctor Aguilar Camines, de veras son de pena ajena, ¿no? Quien habla más de ellos y mal que de quien se están refiriendo decir estos improperios y tonterías, porque no tienen otros argumentos, no tienen fuerza política, no tienen representación. Pero precisamente por eso, y quise dejar al final deliberadamente en este apartado a Carlos, porque ya hemos visto cómo en otros países se convirtió esta estrategia. No creo que sea un acto, digamos, casual o ingenuo, o un acto de desesperación de intelectuales como Aguilar Camín y otros, utilizar la denostación personal para construir una oposición política. Ya hubo lugares en el mundo, en diferentes momentos de la historia, en donde se les calificó de tiranos, ¿no? Se les fue focalizando, y entonces decir claramente, ya, ustedes lo vieron en los camiones, no queremos comunismo, ya lo habían vinculado con que este es como Chávez, ya lo habían dicho, ¿no? Hay una estrategia detrás de esto, o no, de carácter internacional, de golpe de Estado blando, mi querido amigo Carlos. ¿Tú lo visualizas así o es una condición circunstancial? Carlos. No se oye, Carlos. Sí, lo siento, que estaba el del gas y entonces le puse el mute a mi micrófono. A ese tipo de cosas me refería, por ejemplo, con las que sufre Héctor Aguilar Camín, así más o menos. Sí, ¿cómo pasan gritando los del gas en mi colonia? No es
No es que Está me bien. apene vivir donde vivo, simplemente estaban hablando ustedes y ni modo que se escuchara de música de fondo. Viene, Carlitos, viene, Carlitos. Dale. Sí, sí hay una. Llegamos tarde a la coordinación de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Tuvieron un embate muy fuerte, vamos, la época dorada de estos izquierdismos que tuvieron que pactar para llegar también al poder, el caso concreto de Lula, ¿no? El caso de Lula lo encuentro muy similar con el caso de Andrés Manuel en este sentido, ¿no? Fue 3 veces por la presidencia, llega a hacer ciertos pactos que en las primeras etapas podrían considerarse indecibles, ¿no? Pacta con algunos sectores que en las primeras veces en que corrió por la presidencia no había pactado y se había distanciado de ellos. Hay una caricatura muy buena que me gusta de una caricatura política de un cartonista donde se ven 3 Lulas, uno vestido con su overol, con su martillo, con su hoz, el siguiente ya es un Lula sin corbata, pero con un pantalón y ya sin sus herramientas, y el tercero, cuando llega a la presidencia, es un Lula con traje, corbata y portafolio. Es decir, fue la evolución conforme con la que llegó al poder, las alianzas y los pactos que a final de cuentas le dan al poder, y una clase política brasileña obviamente anquilosada y desgastada por todo las políticas que había tenido. En ese sentido, entonces, me sumo al planteamiento de Sigui de que es una oposición moralmente derrotada y demonios. ¿Dónde está la oposición? ¿Realmente es necesaria una oposición? Yo soy de los que creen que sí es necesaria una oposición articulada, una oposición con propuestas, una oposición con ideas. Si tienes como referente de la oposición nacional a Felipe Calderón, estás mal, neta. O sea, no puedes tener a ese referente en torno al cual se pretenda aglutinar la oposición de este país. ¿De acaso para la vaca, para el... Ay, perdón. No, y necesitas referentes nuevos a una oposición, esas ideas frescas, una oposición inteligente que articule. Vamos, desgraciadamente no la tenemos y ese tipo de situaciones las vamos a seguir viendo, desgraciadamente, creo que cada vez más seguido, pero con la misma intensidad. Es decir, en 3, 4 ciudades, 10, 15 carros, y párale de contar. O sea, ni siquiera para organizar una manifestación de esta naturaleza pueden ponerse de acuerdo. Y sí, yo sí pido que haya una oposición de veras, coherente e inteligente. Y creo que este programa, estarán de acuerdo conmigo, deberá de exigir también, y no solamente pedir, que el nivel de la política se eleve. Yo recuerdo cuando la oposición casi se desgarró, bueno, el gobierno más bien en funciones, se desgarró las vestiduras cuando dijo Andrés Manuel cállate chachalaca y casi lo querían, colgar de algún lugar mástil, ocultarlo, eliminarlo, anularlo. Y hoy de verdad se están pasando y están actuando de una manera, creo que de verdad ya está rebasando la grosería para convertirse realmente en una situación en la que es intolerable que personas con la intelectualidad, con la visión o con lo que quieran, siendo una oposición derrotada, utilice ese nivel de bajeza para ampliar o hacer de eso política. Creo que nos tenemos que oponer a ese tipo de prácticas, ¿no? Racista, clasista, nefasta, chafa. Discriminadora. Así que creo que hay que decirlo con toda claridad. No le vamos a entrar a ese juego. No voy a repetir las palabras y creo que ustedes tampoco de lo que han dicho ellos, pero sí tenemos que oponernos terminantemente a que ese sea el nivel a donde quieran llevar la política y a señalar a alguien como Andrés Manuel, presidente de la República, como si fuera un asunto estrictamente personal. Fuimos más de 30 millones los que votamos y tenemos que salir a defender que esto no puede seguir siendo este trato, el que se le dé a la oposición y nos respetemos todos, tengamos las ideas que tengamos y mantengamos en verdad un nivel de responsabilidad y tolerancia entre nosotros. Bueno, y quisiera terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no puede dejar de pasarse, ya que hablamos del tema, en un asunto fundamental. Y quiero hablar del caso también de eso que ha llegado hoy a las calles de Nueva York y que es esta violencia racial o racista más concretamente que han aplicado ya los policías en innumerables ocasiones contra personas de origen afroamericano y que llevaron recientemente al asesinato de uno allá en Minneapolis y que ha desatado la violencia, dicen muchos, la protesta, dicen otros, pero lo que sí es cierto es que sigue mostrando el profundo enraizamiento que tiene todavía el racismo en una ciudad como la norteamericana. Y de paso, comentarles y pedirles a los que están aquí que también curiosamente hoy ya se ha determinado por parte de los
juicios y los términos que García Luna tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, oh sorpresa, ¿verdad? Y que, bueno, pues lo van a procesar de manera contundente por ello. Adelante, mi querido Oscar, ¿cómo ves el tema? Nos quedan 7 minutos, así que hagámoslo rendir. Pues, adelante. rápidamente, primero inicio con que efectivamente el nivel de debate por parte de la oposición está menguado, completamente neutralizado. Tienen que darle mayor posibilidad a esa salida. Viene acompañado de una serie de fake news de manera permanente. Y recordemos nada más que en 1977 precisamente se abrió el escenario para que las minorías tuvieran mayor capacidad de participación en este rubro de la política. Y fue a través de las curules, si lo recuerdan, de representación proporcional allá en 1977 con la creación de esta ley que permitió a las organizaciones políticas y electorales ir un paso adelante en este contexto. Pero ahora, muchos, casi 50 años después, 40 y tantos años después, parece que esta fórmula ya no opera y que tampoco tienen capacidad de dialogar ni de debatir los demás partidos políticos. Por eso es que estamos en esta dinámica que tenemos que tener mucho cuidado. A contrario de lo que está pasando en otros países, en México se está respetando el derecho a la libre manifestación de las ideas, cosa que no está pasando, por ejemplo, en Brasil. El día de ayer tuvimos un día muy turbulento, ¿no? Unas manifestaciones en Río de Janeiro por la mañana en las calles principales, en donde vimos a una policía directamente enfrentando a los manifestantes con gas lacrimógeno, con balas de goma, y que al final del día se realizó casi de manera simultánea otra aparición de un frente de ciudadanos que apoyaban a Bolsonaro, pero lo único que estaban haciendo aquí es enfrentar a la ciudadanía. Y ayer, un frente en contra de... ¡Oh! Igual que aquí. Sí. Pero allá, Carlitos, a diferencia es que tienen un presidente que está fuera del lugar absolutamente, que convoca rallies de manera permanente, a conglomerados de personas, aún sin tener el mínimo respeto por la cuestión de la pandemia. Y bueno, ha sido uno de los países más vapuleados por este fenómeno. Recordemos que en Río de Janeiro las imágenes de la semana pasada fueron desbordadoras, en donde había cementerios que se desdoblaron a su máxima capacidad, imágenes con drones que decían no puede ser posible que esto esté pasando en un país vecino, en un país hermano como es Brasil, y que las autoridades sanitarias no estén realizando absolutamente nada al respecto a través de la premisa de su presidente, en donde ya renunciaron en el pasado reciente, en poco tiempo, 2 ministros de salud, en un Estados Unidos en donde está ahorita en llamas prácticamente en 4 estados, Georgia, Kentucky, Wisconsin y Nueva York, por una cuestión de carácter racial, en donde finalmente no se logra ver justicia para aquellos policías que usan el exceso de la fuerza pública y que finalmente también lo resguardan a través de una dinámica insensata del color de piel, ¿no? Y del racismo permanente. Vamos a darle la palabra ahora. A ver, mi querido Carlitos, por favor, adelante. No es nuevo que los estadounidenses estén en ese tipo de situaciones. Recordemos también el caso de Los Ángeles, ¿no? En donde también hubo por ahí de los 90s, hubo una situación muy similar en Los Ángeles. El año pasado hubo otro también. Vamos, es recurrente, vamos, los estadounidenses y básicamente el establishment estadounidense, los que bajaron del Mayflower, básicamente, se han caracterizado toda la vida y toda la historia por erradicar a las minorías, vamos. Volviendo a lo de los cartones políticos, hay un cartón que salió en estos días donde un piel roja abraza a un afroamericano diciéndole, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado, es lo que nos ha pasado toda la vida, ¿no? El gobierno estadounidense, independientemente de que sean demócratas o republicanos, han actuado de manera consciente y de manera directa, atacando a las minorías y privilegiando los intereses del gran capital. Ahora son los afroamericanos, han sido los amerindios, los pieles rojas. Antes recordemos que el mismo Obama, cuando quiso poner el North Dakota Pipeline, pasando por las llanuras de territorios sagrados, no recuerdo si eran los Lakota o los Sioux, pero vamos, también les aventó a la Guardia Nacional y también los estuvo agarrando a toletazos, ¿no? Entonces, vamos, es el modus operandi del establishment estadounidense, el atacar a las minorías raciales, minorías étnicas, y vamos, no es nuevo. ¿Va a acrecentarse? Yo creo que sí va a subir de tono. Sin embargo, ya también los medios han estado sacando ahorita cortinas de humo para liberar un poco la atención. Lo de Anonymous,
lo de Anonymous, que la amenaza de liberar algunos de los datos sensibles sobre los temas también candentes y que llaman mucho la atención, sobre pedofilia, sobre los Clinton, sobre, vamos, yo lo vería más bien como un distractor en ese sentido. No me haría tanto por lo de Anonymous. Mi querido Sigi, tu aportación, por favor, al respecto. Pues nada, ya para ir cerrando, maestro. George Floyd, Brasil, Chile y un largo etcétera, ¿no? Sí, creo que es un parte mismo y voy a repetir lo que he mencionado en algunos programas anteriores. Creo que sí, la rebelión de los pijos, que también fue una cosa, una chulada, sí está evidenciando todo esto que que la epidemia la puede trastocar el establishment, los privilegios que han tenido las clases hegemónicas en el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a desarrollar el futuro con todas estas cosas? Va a haber más manifestaciones, va a haber nuevos brotes, violencia y de disgusto. Yo creo que sí, cuando pase la pandemia ahorita está limitada. Así que tenemos que caminar por el lado de la inteligencia para poderlos entender. Si no, esto se puede poner mucho, mucho peor. Yo no creo inclusive que sea tan peligrosa la crisis económica como la crisis política y social que se puede avecinar más adelante, porque si las presiones están siendo una olla de presión con todo esto, lo inminente, la pérdida, el cambio, hacer algo, transformar algo con los privilegios tan grandes de unos tan pocos que ejercen tanta presión y que además utilizan ¿cómo decirlo?, como campo de recreo las mentes de muchas personas que no tienen las capacidades, que por las mismas condiciones materiales y de falta de recursos tienen pocos recursos, insisto, culturales, y entonces ahí juegan, ¿no? Ahí juegan la manipulación y demás. Va a dar mucho problema en el futuro. Pues creo que esa es la gran vinculación. En breve, la presión de las gentes que se quedaron sin empleo, los que van a migrar del sur al norte, las multitudes que van a querer llegar de la zona del oriente a Europa, todo eso va a provocar nuevas olas de racismo, nuevas olas de presión, también presión hacia los gobiernos, y por eso creo que este discurso donde lo que quieren es ofender a la figura presidencial es también una forma de minimizar las capacidades de los gobiernos para responder y hacer de lo que llamamos el río revuelto algún tipo de ganancia política. Compañeros, hemos llegado al final de este programa, no siempre nos da todo el tiempo para poder dialogarlo, pero sin duda los veremos próximamente. El día miércoles esperamos tener algunos invitados, pero el viernes ya les puedo decir, está confirmada la presencia de la Procuradora Social con nosotros, Patricia Ruiz Anchondo. Por lo pronto, síganos viendo, mándenos mensajes, estamos con ustedes, seguiremos reflexionando. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Sigi. Estamos con Ulises, quiero recomendar tu artículo a todos los almorzantes de esta semana. Muchas gracias. Está publicado precisamente en la página de Almuerzo Picante hacia las 12 del día. Léanlo, muy interesante, ¿eh? Espero que les interese sobre los nuevos procesos de aprendizaje. Bueno, esto fue el almuerzo picante. Muchas gracias, cuídense. No dejen de cuídense, hacer las cosas, lavarse las manos. Sana distancia. La sana distancia. Estornudo de etiqueta. El semáforo rojo.